Buen día, licenciado Matute. Definitivamente el camino no está claro según se van desarrollando estos acontecimientos. Pareciera que la visión facciosa, oportunista e interesada está imponiéndose sobre una visión patriótica de mejora del sistema. Hay dos situaciones que nos preocupan. La primera tiene que ver con el modelo. Es decir, hay una junta proponente que hace una evaluación y que en el caso de la Corte Suprema no se respetó. Si usted me pregunta qué hay que hacer, yo difícilmente pudiera darle una respuesta. ¿Qué no hay que hacer? Sí le puedo decir. No hay que desconocer el orden jerárquico de las propuestas que han hecho estas juntas, porque de otra manera no tendría sentido escoger un grupo de expertos de la sociedad que hagan una propuesta al Congreso. Y el otro aspecto es, necesitamos acuerdos donde no haya vencedores. Si vamos a seguir viendo los problemas políticos de Honduras desde una visión casi deportiva de quién gana y quién pierde, de quién se impone en el forcejeo y quién es derrotado, no vamos a llegar a ninguna parte y el modelo democrático se va a ir deteriorando. De ahí que lo fundamental es llegar a un punto donde o todos ganemos o nadie se presente como vencedor, pero hay que enfrentar esos retos, la elección de la próxima Junta Directiva del Congreso, Tribunal Superior de Cuentas y otros nombramientos más, donde no tiene sentido una confrontación cuando ya hay resultados y ya hay líneas políticas que generó el mismo evento electoral recién pasado. De estos 5 nombres que ya miraremos en pantalla acá en el matutino, ya habrá por lo menos la idea o la tendencia de quién sería el ungido como fiscal general y adjunto del Ministerio Público, abogado. No, yo pudiera decirle cuál es la preferencia del caudillo, por ejemplo, en Libre, en el Partido Nacional no se ven representados en esa nómina. Pero la vez pasada, la persona que tuvo el primer lugar en cuanto a meritocracia ni siquiera fue in integrada como magistrada de la Corte. Sí. En este caso, si no se pone a la persona que encabeza el listado en cuanto a méritos personales y profesionales, definitivamente habrá que pensar en que no tiene sentido la existencia de juntas proponentes y que esa selección es un mecanismo orientado más a maquillar un modelo que sigue siendo antidemocrático, impositivo y manipulable. Creo que el gran problema que se le presenta a los políticos es que la Junta Proponente de la Fiscalía prácticamente eliminó a aquellos que eran candidatos incondicionales de los líderes políticos, concretamente en el caso de Libre, y que fundamentalmente están poniendo personas que tendrán alguna militancia, pero que no tienen ese cordón umbilical que los convierte en fiscales sumisos y obedientes a la voluntad de un político. Y eso es bueno. Y por eso sentimos que hay que hacer del Ministerio Público lo que debe ser, un organismo especializado, técnico, científico, independiente. El problema no se resuelve solo con un fiscal, se resuelve transformando el Ministerio Público. No puede tener un fiscal sin estabilidad laboral. Por lo menos 2 fiscales de los últimos que hemos tenido han sido obligados a renunciar. Tiene que transformar la estructura del Ministerio Público para convertirlo en un Ministerio Público que sirva a los intereses del pueblo hondureño y a la política criminal científica que desarrolla el Estado. Bajo ese esquema, creo que hay una buena oportunidad para mejorar la situación del combate a la impunidad, a la corrupción, al crimen organizado, a través de un fiscal o una fiscal competente, valiente, objetiva, que le sirva al pueblo hondureño y no al político que lo pretenda utilizar como un instrumento de
de represión o convertir los fiscales en una especie de jauría que les ande limpiando el camino para continuar en el poder. Eso no le conviene a Honduras y obviamente ojalá que no se repita lo que pasó con la Corte Suprema. A partir de la próxima semana, el Partido Nacional de Honduras sí se va a sentar a negociar y a dialogar sobre este tema del fiscal general y adjunto del Ministerio Público. Mientras tanto, hoy en día, estos acercamientos están totalmente alejados, abogado. Sí, lo que pasa es que no se está actuando con seriedad ni con patriotismo. Es una barbaridad que hayan cerrado el acceso del parqueo al hemiciclo para los diputados de la oposición. Porque si el martes va a haber una manifestación multitudinaria, está exponiendo su integridad física si tienen que entrar al Congreso por la plaza. Esto no debe hacerse. Y por otra parte, tiene que haber sensatez. Yo no le veo sentido a una marcha que todos sabemos va a ser mucho más grande que la que hizo la oposición, pero que no tiene más propósito que coaccionar a la oposición para, debidamente atemorizada, hacer lo que quiere que haga el grupo político que maneja el gobierno. Eso no es bueno, esto abre fisuras y a veces enormes grietas que al final sirven para dividir una sociedad que ya de por sí está bastante dividida. Por eso le hablo de acuerdos sin vencedores. Si el candidato a la fiscalía es de libre y reúne los requisitos y se ajusta a la meritocracia que establece la Junta Proponente, yo no veo problema para que no lo pongan. Pero si vamos a estar bajo el esquema de el terror político o el esquema de hacer grandes movilizaciones que no tienen ningún sentido, porque al final todos sabemos quiénes son los que se mueven en las manifestaciones oficiales, como se movieron en el gobierno anterior, estamos actuando de una manera surrealista, absurda. Honduras necesita buenos arreglos políticos en función del interés del país. Sí. De otra manera, la justicia de Honduras va a seguir siendo probablemente la segunda peor de Centroamérica después de la de Guatemala y la de Nicaragua. Ahora, abogado, quiero concluir esta entrevista con usted hablando un poco acerca del bloque de oposición. Decía Mario Pérez aquí en el matutino, diputado del Partido Nacional, que el Partido Nacional no descarta que este bloque se pueda convertir en una alianza política para las próximas elecciones generales del 2025, pero dice él, encabezado por el Partido Nacional y su candidato Nasri Asfura. ¿Usted cree que para allá va este bloque de oposición en una alianza política y en una candidatura única a la presidencia de la República? Mire, el bloque opositor va a ser la matriz donde va a surgir una fuerza política donde va a haber usted gente de las iglesias, gente de la empresa privada, la parte decente y rescatable de los partidos tradicionales, porque son procesos, son fenómenos que se están dando en toda Latinoamérica. Eso está pasando en una región que se globaliza cada día de manera más acentuada. Y es la única opción que tiene la llamada oposición para tener acceso al poder. Sí, de ahí de ese bloque puede salir, lo más probable es que con esa idea se haya constituido una fuerza política que pueda defenestrar a Libre. Libre tiene que reflexionar mucho sobre esa manifestación. Fue una manifestación espontánea contra la práctica de darle dinero, pan con mostaza a la gente, pues esta vez la gente llegó molesta. Y por cada persona que va a esa manifestación, hay al menos 5 que no fueron a la manifestación, pero que están de acuerdo Sí. con los que fueron a la manifestación. De ahí que Libre tiene que replantear su estrategia y procurar no ser un gobierno que le genere temor a un sector de la población, sino que sea un gobierno de diálogo, de acuerdos. Al fin y al cabo,
El pueblo hondureño ya se está cansando de los políticos y necesitamos más y mejor democracia. Gracias, abogado Raúl Pineda. Muy amable. Saludos, buen día. Gracias, gracias.